Ejemplo número 2 de medidas de tendencia central para datos agrupados. A continuación vamos a resolver otros modelos u otros ejemplos de medida de tendencia central para datos agrupados. Entonces vamos a ver algunos ejemplos nuevos. Ejemplo 2. Vamos a calcular la media de la siguiente tabla de frecuencia de datos agrupados. De 170, 180 abierto. Acá dice de 210 a 220. Acá debería estar cerrado, el intervalo cerrado. ¿Ya? Esta parte que estamos considerando acá debería estar cerrado en todos los ejemplos número 2. Entonces, ejemplo 2, vamos a calcular la media, la mediana y la moda de tabla de frecuencia de datos agrupados. Bueno, vamos a calcular primero la media. La fórmula es X promedio o la media aritmética sumatoria de I igual 1 a K de los X sub I por F sub I. X sub I corresponde a la marca de clase y el F sub I a la frecuencia absoluta y N el tamaño de la muestra. Entonces, la frecuencia absoluta la sumamos en cada uno de los, considerando cada uno de los intervalos, lo vamos sumando, 3 más 4 más 6 más 4 más 3, eso da 25. Ese es el tamaño de la muestra, es N. Ahora, tenemos que multiplicar X sub I por F sub I, ¿ya? Entonces, al multiplicar X sub I por F sub I es 175 por 3, 175 por 3, más, como dice sumatoria, más 185 por 4, 185 por 4, más 195 por 6, 195 por 6, más, hay un signo más, 205 por 4, 205 por 4, más, más 215 por 3, 215 por 3 dividido por el número del tamaño de la muestra, o, ¿no es cierto?, en este caso el 25, porque es la sumatoria de la frecuencia absoluta. Al multiplicar 175 por 3 da 525, 185 por 4, 740, 795 por 6, ¿no es cierto? Verificamos, 195 por 6 para verificar, 1170, 205 por 4, 820, 215 por 3, 645. Sumamos todos los F sub I, X sub I, sumamos y nos da un total de 3900. Entonces, 525 más 740 más 1170 más 820 más 645 dividido 25. Eso da 3900 dividido 25. Entonces, el promedio es 156. El promedio, ¿no es cierto?, de los intervalos es 156. Y hemos calculado la media aritmética. Solamente tenemos que considerar la marca de clase y la frecuencia absoluta. Multiplicar ambas y sumarlas, según lo que dice la fórmula. Ejemplo 2, ahora relacionado con calcular la mediana. Para calcular la mediana debemos considerar otra columna, una tercera columna en este caso, considerando primero la marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, ahora agregamos la frecuencia absoluta acumulada. Como tenemos la frecuencia absoluta, repetimos el 3 del primer intervalo, luego vamos sumando 4 más 3, 7, 6 más 7, 13, 4 más 13, 17 y 3 más 17, 20, que 20 corresponde al tamaño de la muestra. El 170 más 180, si sumamos para sacar la marca de clase, 170 más 180 da 350, dividido 2, eso da 175. Si sumamos, por ejemplo, 200 más 210, da 410, dividido 2, da 205, la marca de clase. Acá dijimos recién 210 cerrado y el 220 también debería estar cerrado ahí, intervalo cerrado. Vamos a calcular la mediana. Para calcular la mediana, primero debemos ubicarla en qué intervalo o clase se encuentra la mediana. Entonces dice que se encuentra en el tercer intervalo, primer intervalo, segundo, tercer intervalo.
¿Cómo llegamos a la conclusión que está en el tercer intervalo? Para ello vamos a ocupar la fórmula. Mediana es igual a L sub I, límite inferior, más N partido por 2, menos frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior a donde se encuentra la mediana, dividido por la frecuencia absoluta multiplicado por T. Entonces vamos a ubicar en dónde se encuentra la mediana. Para ello vamos a utilizar el N partido por 2. Ese N que partido por 2 que está ahí, lo vamos a considerar. Entonces, vamos a colocar acá. N partido por 2. N es el tamaño de la muestra. 20 dividido 2, eso da 10. Entonces, en la frecuencia absoluta acumulada, 10, se encuentra la mediana. Entonces, ubicamos el 10. Aquí tenemos frecuencia absoluta acumulada 3, frecuencia absoluta acumulada 7, frecuencia absoluta acumulada 13, frecuencia absoluta acumulada 17, frecuencia absoluta acumulada 20. El 10 se ubica en la posición tercer intervalo porque el 13 contiene al 10. Entonces, en ese intervalo, ahí se encuentra la mediana. Y vamos a usar la fórmula. Mediana es igual a LI. Entonces, consideramos el 190 y el 190. Lo sumamos ambos, la suma de ambos, ¿no es cierto? Sumamos y luego dividimos por 2 y eso nos va a dar a nosotros 190, que es lo que está acá. Más n partido por 2, 20 partido por 2. Entonces, como en la frecuencia absoluta acumulada F, que está acá, mayúscula, corresponde al intervalo anterior a donde se encuentra la mediana. Entonces, si la mediana se encuentra acá en el intervalo que corresponde a la frecuencia absoluta acumulada 13, la anterior es el 7. Entonces, menos 7 dividido por la frecuencia absoluta, en donde se encuentra la mediana. La frecuencia absoluta donde se encuentra la mediana es en este caso la frecuencia absoluta 6. Por T, que es 10, porque es el tamaño del intervalo. De 170 a 180 van 10. 170 a 180, 10. De 180 a 190 van 10. Entonces, T es igual a 10. Se sigue con los cálculos. Consideramos el sub I, 190, más 20 partido por 2 es 10, menos 7, que es el valor que se encuentra anterior al intervalo en donde se encuentra la mediana, 7, dividido por la frecuencia absoluta que está ahí, que es 6, multiplicado por la amplitud, que es 10. Entonces quedaría 190 más 10 menos 7 son 3, partido por 6, multiplicado por 10. 3 por 10, si multiplicamos 3 por 10, son 30. 30 dividido 6 son 5. 190 más 5, 195. Por lo tanto, la mediana es 195. Ahora nos corresponde calcular la moda. Acá tenemos la tabla para calcular la moda. En este caso, para calcular la moda solamente vamos a considerar la frecuencia absoluta. Y dice que la moda se encuentra en el tercer intervalo, porque la frecuencia absoluta acá es 6, es mayor a 3, es mayor a 4, mayor a 4 y mayor a 3. Entonces, como el 6 la frecuencia es 6, es mayor a las otras frecuencias, en esta clase o en este intervalo se encuentra la moda. Ahí se encuentra la moda. Luego, una vez que ya ubicamos la moda, vamos a utilizar la fórmula. Moda es igual a L sub I más D1 partido por D1 más D2 por T, que es el tamaño del intervalo. Entonces, moda, LI, 190, 190 más 190, ¿no es cierto? Eso da 190, más D1, 6 menos 4, o sea, aquí al 6 se le resta la frecuencia absoluta anterior, D1, 6 menos 4, dividido por D1, igual que D1 ahí, D1 se repite, 6 menos 4, más D2, D2 es 6 menos 4, 6 menos 4, considerando la frecuencia absoluta, 6 menos 4, ahí está, multiplicado por 10, que es la distancia, 170 180 van 10, 180 190 van 10, sigue siendo 10. Entonces, siguiendo con los cálculos, sacando cuenta, 190, 6 menos 4 es 2, se mantiene, ahí está el 2, 6 menos 4 2, se mantiene el 2, 6 menos 4, esto es coincidencia solamente, 6 menos 4 2, 2, sacamos la cuenta, 2,
Aquí en el denominador 2 más 2 son 4, multiplicado por 10. 190 más 2 cuartos por 10. 2 por 10 son 20. 20 dividido 4, 20 dividido 4, 2 por 10, 20. Está el 20 partido por 4 es 5. Entonces la moda, el M sub O, es 190 más 5, 195. Entonces, medidas de tendencia central. La moda dio 195. Esta tabla de frecuencia. La mediana dio 195, ¿no es cierto? El promedio, medidas de tendencia central, el promedio dio 156. Entonces, todas son medidas de tendencia central para datos agrupados de tablas de frecuencia. Entonces, estos serían, ¿no es cierto?, estos ejemplos que estamos considerando. Por lo tanto, hemos realizado dos ejemplos de promedio o media, mediana y moda. Vamos a continuar con otros ejemplos también para poder tener más claridad en el desarrollo de estos ejercicios y la comprensión de la metodología. ¿Ya? Vamos a considerar luego en otro video un ejemplo número 3. Gracias.